Buenas, ok, muy buenos días. Eh, Nos encontramos hoy viernes 8 de noviembre, siendo exactamente las 8 de la mañana. Bueno, vamos a comenzar esta enseñanza con una pequeña oración, ¿sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda duda, todo miedo. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el poder, la adoración, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, comenzamos esta pequeña enseñanza. Hoy vamos a hablar el tema de la iglesia a la cual pertenezco. Bueno, primero me presento, disculpe. Bueno, mi nombre es Alexander Sánchez. Actualmente resido en Perú, exactamente en Lima, en un distrito llamado La Victoria, exactamente en Gamarra, ¿sí? Hay una galería dentro de Gamarra que se llama la Galería Yuyi en la cuadra 9, en la cual trabajo, y tenemos un pequeño negocio en donde ofrecemos servicio. Somos 4 personas a la cual ofrecemos un servicio a toda Gamarra, ¿sí? Mucha gente de acá me conoce. Bueno, saludos a todos. Y como les comenté en el video anterior, bueno, estamos comenzando esta enseñanza para crecer más esa fe en nuestro Señor Jesucristo y fundamentando nuestras enseñanzas con las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a trabajar con la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Que aunque le quitaron sabiduría, bueno, con esta misma vamos a trabajar, ¿sí? La Reina Valera, la Reina Valera es la Biblia utilizada por nuestros hermanos separados o por los protestantes, ¿sí? Aquellos que protestan por la fe católica. Bueno, precisamente esa es la Biblia con la que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, este pequeño, perdón, este video se lo dedico a mi madre, a la cual amo, Ángela Colmenares. Ella es mi madre y bueno, madre mía, aquí estoy con la misma Biblia que tú tienes en tu casa. Aquí te voy a fundamentar de por qué realmente yo decidí ser católico, ¿sí? Entonces, acá vamos entonces a fundamentar toda esta enseñanza. Bueno, espero que agarres tu Biblia en casa y observe esta enseñanza. Te amo mucho y de corazón hago esto por ti, ¿sí? Bueno, queridos hermanos, comenzamos entonces esta pequeña enseñanza de por qué soy católico, ¿sí? ¿Por qué yo decidí ser católico? Y decidí ser católico primeramente por la primera razón, que Jesucristo fundó una iglesia. La podemos encontrar en Mateo 16, 18, de cómo Jesucristo funda una iglesia, ¿sí? En la persona de Pedro, ¿sí? Jesucristo funda una iglesia en la persona de Pedro. Vamos a leer Mateo 16, 18. En Mateo 16, 18 encontramos que, y dice así, lo siguiente: y yo también te digo, está hablando Jesucristo, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Jesucristo se está diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, el infierno no puede hacer nada con la iglesia, no la puede acabar, no la va a poder destruir. Y luego dice Jesucristo, y a ti te daré las llaves del reino y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí observamos claramente cómo Jesucristo le está dando
una potestad, una autoridad a Pedro. ¿Para qué? Para que gobierne esa iglesia. Muchos dicen, no, pero es que sobre la confesión que está haciendo Pedro en el pasaje anterior, que le pregunta, respondiendo Simón Pedro, ¿quiénes dicen ustedes que, bueno, a la final sí leemos un poquito desde el 15, él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro en el 16, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego ahí vamos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, muchos dicen que habla que tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, que no es sobre la confesión, es sobre la persona de Pedro. ¿Y por qué decimos que es sobre la persona de Pedro? Si bien en las Sagradas Escrituras, podemos observar también en el pasaje San Juan 1:42, ahí Jesucristo le cambia el nombre a Pedro. Pedro se llamaba, como bien saben, Simón. Y Jesucristo le cambia el nombre. Entonces le dice, vamos a leer el pasaje bíblico San Juan 1:42. Y desde el 41 dice, halló primero a su hermano Simón. Está hablando de Andrés, el hermano de Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, ¿verdad? Y le trajo a Jesús. ¿Quién le trajo a Jesús? Andrés llevó a Simón a Jesús. Y mirándole Jesús, cuando le presentaron a Simón, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, vemos que Jesucristo ciertamente le cambia el nombre a Simón, le pone Pedro, ¿sí? Con una intención, ¿sí? Ahí está realmente escogiendo a quienes van a ser sus discípulos, pero hay algo muy importante que tenemos que ver, que Jesús le cambia el nombre a Pedro, a Simón, y le pone Pedro, que quiere decir piedra. Y en el pasaje Mateo 16:18 observamos cómo Jesús le dice y se dirige, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Se está dirigiendo a Pedro. Por eso nosotros creemos que Pedro, en nuestra doctrina católica, es el que tiene la autoridad dentro de la iglesia. También podemos, corroborar de cómo Pedro no le quita el puesto a Jesucristo. Pedro realmente, Jesucristo es el que lo pone como piedra, como base, y Cristo es la piedra angular. Jesucristo no le quita, Pedro no le quita el puesto a Jesucristo, porque le voy a demostrar en un pasaje bíblico de cómo nosotros somos piedra, Pedro es piedra y Jesucristo es la piedra angular, ¿sí? Hay en Efesios 2:20, al 22, en Efesios 2:20 al 22, vamos a observar cómo los que le estoy indicando nos los explica la Biblia. Efesios 2:20 al 22, y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, ¿sí? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces vamos observando
de cómo nosotros, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. El apóstol, aquí, todos los apóstoles son base, son una base, y Jesucristo toma como una base a Pedro, lo pone como una de las bases a Pedro, pero le da la autoridad a Pedro, ¿sí? ¿Y dónde vemos que Jesucristo le da la autoridad a Pedro? En el siguiente pasaje. También vemos que siendo la principal piedra del ángulo, y lo dice Pablo, ¿verdad? En la carta a los Efesios, de que Pablo, la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, en quien nosotros somos edificados, siendo nosotros también piedritas, ¿sí? Pequeñas piedritas también en esa edificación que Jesucristo está coordinando. Jesucristo es el que coordina la edificación, Jesucristo es el que construye la edificación. Por eso vemos en el pasaje bíblico Mateo 16, 18, de cómo edificaré. Aquí quien edifica ciertamente es Jesucristo, no es Pedro, ¿sí? Entonces, si vemos en el siguiente pasaje bíblico, vemos cómo Jesucristo sí tiene una iglesia. Hay muchos que enseñan que dicen, la religión no salva, pero es que si nos podemos observar la escritura, observamos de cómo Pedro o Pablo no conocía a Jesucristo. Pablo se convierte ciertamente podemos observar esto en un pasaje bíblico, Hechos 9 del 3 al 5. Entonces, en el pasaje bíblico de Hechos de los Apóstoles, vamos a observar Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, en el pasaje 9 del 3 al 5, dice, mas yendo por el camino, como les digo, Pablo no conocía a Jesucristo. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ciertamente Pablo perseguía a la iglesia. Entonces, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, Pablo no perseguía, Pablo no pertenecía a esta religión. Pablo perseguía a la iglesia. Entonces, podemos observar de cómo Pablo no pertenecía a esta iglesia, sino que la perseguía. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo, si bien conocemos, él era judío. Él no pertenecía a esta iglesia. Entonces, vamos a observar de cómo Pablo nos indica que Dios sí tiene una iglesia, que Jesucristo sí tiene una iglesia. Vamos a observarlo en el pasaje bíblico 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 8, vamos a observar de cómo Pablo indica que Jesucristo sí tiene una iglesia. Y dice, y el último de todos, como un abortivo, mire cómo se consideraba Pablo, al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo se considera lo peor, un abortivo, ¿sí? Lo peor. Y él dice, como el último se me apareció a mí, que soy como un abortivo, que no merezco, indigno de llamarme apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, podemos observar, aquí estoy evaluando, es que estoy solo, entonces estoy evaluando que la cámara siga grabando. Entonces podemos observar de cómo Pablo, perseguía a la iglesia de Dios. Entonces, vamos ya observamos claramente de que Jesucristo sí tiene una iglesia, porque lo dice muy claramente, dice, porque perseguí a la iglesia de Dios, a la iglesia, una sola. Jesucristo tiene una sola iglesia, no dice porque perseguí a las iglesias, no.
perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, hay otro pasaje bíblico de cómo, ya observando que Jesucristo sí tiene una iglesia, podemos observar en otro pasaje bíblico de cómo Jesucristo muestra una jerarquía a uno de los apóstoles en especial, ¿sí? Entonces podemos observar de cómo en Mateos capítulo 10, versículo del 1 al 2, Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 2, él muestra una jerarquía en cuanto a Pedro para diferenciarlo dentro de los demás apóstoles, ¿sí? Dice, entonces llamando Jesús a los 12 discípulos, llamó a los 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Pedro, primero Simón llamado Pedro, ¿sí? Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón llamado Pedro. Entonces dice, y Andrés, hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano. O sea, vemos que hay un primero, no hay un segundo, no hay un tercero, no hay un cuarto, no hay un quinto. Primero Pedro. Y si seguimos leyendo en Hechos de los Apóstoles, en todos los evangelios, vamos a observar que Pedro es el primero. Y no es el primero porque ya observamos que en San Juan 1:42 vemos que Jesucristo no consiguió primero a Pedro y por eso lo llama primero Pedro. No, vemos que Andrés estaba primero que Pedro y Andrés trajo a Simón, ¿verdad? Que es Simón Pedro, lo trajo hacia Jesucristo. Pero Jesucristo aquí le está dando primero Simón llamado Pedro. O sea, está dentro de los 12, está dándole una jerarquía a Pedro, ¿sí? Por eso nosotros tenemos un representante, en este caso Pedro, que es el Papa, decimos que es el primero dentro de todos los apóstoles. Entonces, si pasamos a otro pasaje bíblico, también podemos observar otro pasaje bíblico que nos muestra de cómo Jesús muestra esa autoridad, dándole el primer lugar a Pedro entre todos los apóstoles, diferenciándolo entre todos los demás apóstoles. También podemos observar de cómo en Lucas 21:32, Pedro, Jesucristo muestra nuevamente una jerarquía dentro de los demás apóstoles, y esta jerarquía la demuestra en base a Pedro. Y podemos observar lo siguiente, y dijo en Lucas 22:31, y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, para zarandearos como a trigo. Está hablando en plural. Y miren cómo continúa. Pero yo he rogado por ti. ¿Sí? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Aquí podemos observar que Pedro tiene una tarea fundamental, ¿sí? Pedro va a ser zarandeado por Satanás, pero Pedro tiene una tarea fundamental y esa tarea es de confirmar a sus hermanos, ¿sí? Porque ¿por qué nos rogó quizás Jesucristo? ¿Por qué nos rogó entonces por los demás apóstoles? Dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿sí? Pedro es el que tiene esa potestad, esa autoridad de confirmar al resto de sus hermanos, ¿sí? Al resto de los apóstoles. Entonces, también hay un pasaje bíblico de cómo en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 15, vemos cómo Pedro, siendo la autoridad, si leemos todo el contexto del Hechos capítulo 15, observamos de cómo Pedro toma el control de aquella situación que está pasando allá, en lo que los judíos, como siempre, oponiéndose a la enseñanza, a la doctrina como tal de Jesucristo,
empiezan a tomar decisiones, no, tienen que circuncidarse porque si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Entonces Pedro dice, no, pero es que no es, las cosas no son así. Es más, yo no soy circuncidado y Jesucristo me eligió, fue a mí. ¿Para qué? Para yo confirmarlos a ustedes, para yo representar la iglesia. Y empieza a enseñar. Y quien toma la decisión es Pedro. Ya no, ustedes no se necesitan circuncidar. No, claro, ya eso es el pasado. Entonces ya Pedro es el que toma la palabra. Y observamos de cómo en ese pasaje bíblico es una muestra de autoridad claramente de Pedro. ¿Sí? Pedro es el representante de la iglesia. Luego, otra muestra de autoridad por parte de Jesucristo por parte de Jesucristo hacia Pedro, lo podemos observar también en Juan 21:15, donde están comiendo, ¿verdad? Y entonces Jesucristo le pregunta, Pedro, bueno, vamos a ver Juan 21:15, ya vamos a leer Juan 21:15, vamos a leerlo, Juan 21:15, para que observemos ese pasaje bíblico. 21:15. 21:15. Aquí está, Juan 21:15. Ajá, Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Cuando se refiere a mis corderos, se está dirigiendo hacia el resto de los apóstoles, ¿sí? Apacienta mis corderos, dándole esa autoridad en ese momento a Pedro sobre los demás apóstoles. Entonces, cuando continuamos leyendo las escrituras, dice, y volvió a decirle nuevamente, respondió, sí, ok, a ver, apacienta mis corderos, ok, y volvió a decirles por segunda vez, desde el pasaje 16, leemos Lucas 21:16, dice, y volvió a decirles por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y dijo, pastorea mis ovejas. Oigan bien esta palabra, mis ovejas. Jesucristo tiene unas ovejas, son las de él. Apacienta mis ovejas, ¿sí? Dándole autoridad sobre todos aquellos, ¿verdad? A la cual pertenecemos también a ese pequeño rebaño, mis ovejas, ¿sí? Jesucristo es el pastor, le está dando la autoridad a Pedro para que apaciente sus ovejas. Entonces, podemos ver por tercera vez, Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora en el 17 le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido, el que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo por tercera vez, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez. Lo nombra prácticamente 3 veces pastor para que por primera, diciéndole por primera vez, apacienta mis corderos. Por segunda vez, apacienta mis ovejas. Y luego, por tercera vez, pastorea mis ovejas. Entonces, le está diciendo de cómo debe apacentar y pastorear sus ovejas. Entonces, hay un pastor y se llama Pedro. Pedro es el principal pastor, el único pastor de la iglesia, ¿sí? Entonces, esa autoridad se la dio Jesucristo. Luego, si observamos, continuamos nuevamente, las escrituras también podemos observar que esa autoridad, como le decía, Pedro se la da, Jesucristo se la da especialmente a Pedro, ¿verdad?
Y podemos también en otro pasaje bíblico observar de cómo existen otro rebaño, otros pastores, pero que pertenecen a otro rebaño y otro pastor. Podemos observar en Juan, capítulo, en San Juan, en San Juan capítulo 10, versículo 17. Juan 10, 17, del 16 al 17. Vamos a leerlo. Juan 16 al 17. Juan 10, 16 al 17. Vamos a observar acá, Juan 10. Ok, y dice Jesucristo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz, habrá un rebaño y un solo pastor, ¿sí? No está diciendo, habrá miles de rebaños con miles de pastores, no. Aquí precisamente Jesús, el querer de Dios es que haya un rebaño, un solo pastor, ¿sí? Ese es el querer de Dios. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso me ama mi Padre. Y por eso te amo yo también, Jesucristo, porque yo sé que tú eres el único que tiene la potestad en la tierra de fundar una iglesia y que eres el único que das tu vida para tomarla también, ¿sí? Es el único que das la salvación, mientras los demás, el resto de los fundadores de iglesia, se mueren y ahí quedaron. ¿Quién va a dar la vida? Tú eres el único salvador. Por eso yo estoy en la iglesia en la que estás tú. Tú eres el único que puede salvarnos, ¿sí? Simplemente, ¿qué tenemos que ver? No es nada más creer, es decir tu nombre. No, no, no. Creer es creer tus palabras, integrarme a esa iglesia a la que tú fundaste y creer en tus palabras y hacer lo que tú dices, ¿sí? Ciertamente por eso estoy acá. Entonces, tenemos que también observar eso, ¿sí? Es algo muy importante, muy importante. Luego, continuando con la enseñanza, entonces, continuando con la enseñanza, podemos también observar que hay una característica fundamental de esta iglesia a la que Jesucristo fundó. Hay una característica muy en particular. O digamos los dos, vamos a decirle dos características muy fundamentales, ¿sí? Vamos a observarlo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 14, Hechos 1, 14, vamos a observar de cómo hay dos características fundamentales. Vamos a leer dos características fundamentales acá. Dice, vamos a leerlo desde el 13. Dice, Hechos capítulo 1, versículo 13, nuevamente le repito, ¿sí? Dice, y entrando, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, ¿sí? Nombra nuevamente a Pedro, de primero, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás y el resto de todos los apóstoles que ya ustedes lo saben. Vamos al 14 y dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración. Todos estos apóstoles, estando el principal Pedro, con el resto de los apóstoles, estaban en oración. Y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, ¿sí? María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, el resto de los demás hermanos. Y bueno, entonces vemos una característica fundamental. ¿Ah? Qué bella característica. Primera característica que es Pedro, no, nombrando de primero, y María, la madre de Dios. Vemos cómo se dirige acá en las escrituras con las mujeres, ¿sí? Con las mujeres y con María, la madre del Señor, la madre de Jesús. Entonces vemos cómo hay otra persona muy importante que cuando entramos a la iglesia, ¿por qué nos encontramos a la Virgen María? Precisamente por eso, porque la Virgen María es una persona muy importante. Gracias a ella, nuestro Señor Jesucristo vino a nosotros a
darnos estas enseñanzas. Es una persona muy importante dentro de la iglesia. Por eso nosotros respetamos a la Virgen María. Entonces vemos cómo esta característica es de preguntarnos por qué en otras iglesias no tienen a Pedro como el principal, como esa característica principal, no tienen a María tampoco. Es algo extraño, de a veces preguntarnos por qué no la tienen, por qué no tienen a Pedro. Es algo extraño de que está pasando, ¿cierto? Entonces, en la Iglesia Católica sí nosotros tenemos como Pedro, como base, y tenemos a la Virgen María también. Entonces, no es que no es que tenemos que, como quien dice, desecharlos, no. Es de preguntarse eso, ¿sí? Vamos a continuar con el siguiente pasaje bíblico, y en el siguiente pasaje bíblico vamos a observar de cómo en Colosenses capítulo 1, versículo 18, Colosenses capítulo 1, versículo 18, las Sagradas Escrituras nos vienen a enseñar de cómo Pablo, Colosenses 1:18, de cómo Pablo da una importancia o describe de cómo Pablo se integra, de cómo Pablo describe y se integra a esa iglesia, ¿sí? Pablo se integra a esa iglesia. Si bien sabemos que Pablo no pertenecía a la religión, al cristianismo, sino que se integra al cristianismo, ¿sí? A esa iglesia que Jesucristo fundó, a esa congregación que Jesucristo fundó. Entonces, realmente Pablo era aquel de los que perseguía, Pablo también como era conocedor de las Escrituras más que cualquier hombre en aquel tiempo, criado a los pies de Gamaliel, circuncidado al 8º día, hijo de hebreo, hebreo de hebreo, o sea, y una cantidad de descripción. Él dice, ya yo dejo todo eso basura, ahora yo paso a ser cristiano, ¿sí? Y me integro a esa iglesia. Entonces Pablo, siendo judío, creía en un solo Dios, en ese mismo Dios que nosotros creemos, pero no le creía a Jesucristo, a lo que Jesucristo enseñó. Entonces Pablo se integra nuevamente. Y vamos a observar cómo describe Pablo a la iglesia. Colosenses 1:18. Entonces dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿sí? Entonces vamos observando que Pablo describe a Jesucristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿sí? La cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ciertamente la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos integramos a ese cuerpo, pasamos a ser parte de la iglesia. Pasamos a ser parte de ese cuerpo que es de Jesucristo. Entonces ya él deja la religión judía y ahora sí le cree a Cristo y pasa a ser parte de esa iglesia. Entonces, hay otro pasaje bíblico de cómo podemos observar que Jesucristo, en Primera de Corintios, él dice que la iglesia no soy yo, la iglesia no es un solo cuerpo, ¿sí? La iglesia no soy yo, la iglesia no es un solo cuerpo, y vamos a observarlo en Primera de Corintios 12:14. Primera de Corintios 12:14, podemos observar de cómo realmente él explica que la iglesia no es un cuerpo. Para que haya iglesia tenemos que saber, para que haya iglesia hay que haber asamblea. Una iglesia yo no puedo ser yo solo, no, tiene que haber una asamblea, ¿verdad? Para que pueda ser una iglesia. La iglesia no es uno, son varios, lo va a explicar Pablo, 1 Corintios 1:14. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, en 1 Corintios empieza a explicar, de 12:12 empieza a explicarlo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, cabeza, brazos, piernas, siendo muchos son un cuerpo, así también es Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, para pertenecer a esa iglesia que Jesucristo dejó, el bautismo es la puerta que te integra a esa iglesia. Entonces, el bautismo es importante, ¿sí? Pero por medio del bautismo nosotros
pasamos a ser parte de esa iglesia, a ser parte hijos de Dios, ¿sí? Para obtener esa salvación. Esa es la puerta principal. Vemos entonces también en Efesios capítulo 1, versículo 23, 22 al 23, también observamos de cómo Pablo en Efesios nos describe, Pablo nos describe de cómo de qué tan importante es esa iglesia para nosotros, de qué tan importante, qué importancia tiene esa iglesia para nosotros, ¿sí? Vamos a leerla en Efesios capítulo 1, 22 al 23, dice. A ver, Efesios, sí, 1, 22. Efesios 1, 22 al 23. Ajá. Ajá, ok. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Se dirige ciertamente en singular, no en plural, una iglesia. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo, plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿sí? La iglesia es la plenitud de aquel de todo, que todo lo llena en todo, nada más y nada menos que Dios, ¿sí? Sometió, le leo nuevamente, queridos hermanos, Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿sí? ¿Quién es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Dios. Y lo dio por cabeza a la iglesia. Dios ciertamente tiene una iglesia y es la que Jesucristo fundó. No es que alguien me venga a decir, no, que la religión no salva, que Dios no tiene ninguna iglesia. Ya hemos dado respuesta a esas afirmaciones que quizás aquella gente que a veces llega enseñándonos no tiene la verdadera doctrina de Jesucristo. Y bueno, pasamos a otro pasaje bíblico de cómo, acá mismo, de cómo hay muchas maneras de llegar a Dios, ¿sí? Y nos los dice en el pasaje bíblico Efesios 3:10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades y a los lugares celestiales. Dice, para que la multiforme sabiduría, las muchas maneras de conocer a Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de la iglesia. No es que cualquier iglesia me lleva a Dios. Aquí hay muchas maneras de conocer a Dios. Dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades y a los lugares celestiales, ¿sí? Entonces, esta iglesia tiene muchas maneras de conocer a Dios, tal como la Virgen María es una manera porque por ella también podemos conocer a Dios, los santos. Hay muchas maneras de conocer a Dios, muchas maneras. Quizás hay otras iglesias que te muestran una, dos, tres, pero aquí hay mucha, multiforme, mucha sabiduría de conocer a Dios. Y se lo dio a conocer por medio de la iglesia. Por eso es que el diablo no quiere que tú te integres a esa iglesia, porque te la vas a tener fácil para conocer a Dios, ¿sí? Quiere alejarte, porque ahí está las muchas maneras de conocer a Dios. Solo la clave es no decir Señor, Señor, no, es hacer lo que Jesucristo nos pide, ¿sí? Por medio de esa iglesia. Hay muchas maneras, solamente tenemos que hacer lo que Dios nos manda. También podemos también observar de cómo en Efesios 3, 20, 21 nos muestra una manera particular. ¿Tú quieres darle la gloria a Dios? Efesios 3, 20, 21 te muestra. Dice, mucho más, dice, Efesios 3, 20 dice, y aquel que es
poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Dios, sea la gloria en la iglesia. Entonces, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, nuevamente repito, Efesios 3:20 dice, aquel que es todopoderoso de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Dios, a Él, a Dios, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hay algo muy particular de aquel que funda la iglesia. Aquellos otros que fundan iglesia le dan la gloria a Dios y toman nada más la cabeza. Cristo, no, Cristo, yo te amo, y toman nada más la cabeza, pero el cuerpo no. No, es que yo no tengo que pertenecer a ninguna iglesia. Yo no tengo que pertenecer a ninguna iglesia. Claro que yo, no, a Dios yo le doy la gloria que así. Sí, yo agarro, me arrodillo y le pido a Dios. No, Señor. Utilicen el coco que Dios le dio. Utilicen este coco. Si se le está diciendo que la gloria de Dios se le da a Él, la gloria en la iglesia, yo tengo que integrarme a esa iglesia, tengo que integrarme a ella, y para poder darle la gloria a Dios en Cristo Jesús, porque estoy integrándome a esa iglesia que Cristo formó, y solo así, tanto en cabeza y cuerpo, es que tengo que darle la gloria a Dios, ¿sí? No es que yo le doy la gloria a Dios nada más por sentarme y arrodillarme, no, claro que no. El diablo también conoce a Dios. Voy a mostrarle de cómo el diablo también reconoce que Jesucristo es el Dios. Un pasaje bíblico. Marcos capítulo 3, versículo 11. San Marcos capítulo 3, versículo 11. Podemos observar San Marcos 3:11. San Marcos 3:11. Les voy a mostrar cómo también dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él. Los espíritus inmundos se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él, escuchen, mas él les reprendía mucho para que no les descubriesen. Les reprendía, le dice, cállate, mano, cállate. Fuera de aquí, mano, fuera de aquí. Y mira lo que hizo Jesús nuevamente. Lo que continúa haciendo Jesús, dice, después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Es una muestra teológica de que no solamente es decir Señor, Señor, no, tienes que integrarte a esa iglesia, y esa iglesia, como le dije, es asamblea, y aquí hay una asamblea que luego Jesucristo para diferenciar de aquellos que conocen a Dios, que también los espíritus inmundos conocen a Dios, pero él para diferenciar este grupito de este otro grupo, él le dice al otro, aquí está el grupito, como dice, aquí está el grupito que dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y le reprendía mucho, él le reprendía. ¿Quién le reprendía? Jesucristo. Le reprendía y le decía, más le reprendía mucho para que no le descubriesen. O sea, Dios enseña muchas cosas y el que la descubre es el que está con él. Y cómo lo descubre en las Sagradas Escrituras, hay muchas maneras que le hablaba en parábolas, pero él explicaba esas parábolas a un grupo que él fue el que él escogió. Lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, solo ese grupo puede fundamentar esa doctrina que Jesucristo enseñó. Y ese grupo que está de este lado, ¿verdad? Siendo la doctrina original, y ese grupo que él hace 2000 años estableció, y en la cual hay un pastor, en la cual te va a mostrar una fe que te va a llegar al corazón, y es la verdadera fe de Dios. Te la estoy mostrando, ¿sí? Entonces dice, después subió al monte y llamó a los que él quiso. Él llama a los que él quiere. No es que cualquiera por postrarse ya pertenece a Dios. No. Es integrarte a esa iglesia, hacer lo que él le enseñó a esa iglesia, ir
¿Quieres darle la gloria a Dios? Anda a la iglesia y darle la gloria a Dios se le da en la iglesia, haciendo lo que Él enseñó, ¿sí? Confesando nuestros pecados, limpiando el corazón, haciendo lo que Él quiere, arrepentirte. Eso es arrepentirse. Arrepentirse no es postrarse ante Él. Jesús, yo te amo. No, es arrepentirse y va más allá que eso. No es así. Entonces no, que la iglesia nos salva, que la iglesia nos salva. Ok, la iglesia nos salva. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 47. Si la iglesia nos salva, entonces ¿por qué dicen las escrituras? Dice, aquellos que van a alabar a Dios en la iglesia, a Dios se le da la gloria en la iglesia. O sea, Efesios 3, 20, 21, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor, ¿quién es el que construye? Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. ¿Y quién es el que construye? El Señor. Dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, queridos hermanos, estoy mostrándole con las Sagradas Escrituras, especialmente a ti, madre querida, madre de mi corazón, que sé que muchos te confunden realmente con las enseñanzas. Yo, a pesar de que tomé la decisión de ser católico desde muy temprana edad, habían cosas que no me parecían, y realmente teniendo nada más 10 años, me integro también a esta iglesia y me encuentro feliz. Hoy feliz, ya cumplo 15 años próximamente en diciembre de casado, por medio de esta iglesia que es la verdadera de Jesucristo. No es que cualquier loco salió por allá de la cárcel y me dijo, no, ven que yo te caso y hago una ceremonia. No, yo estoy casado realmente por la iglesia. Jesucristo sí dejó una iglesia y la única manera de consagrar esa familia es casarnos por medio de esa iglesia que Jesucristo dejó. Ese es otro tema que pronto les explicaré. Pero sí vemos que para alabar a Dios tenemos que estar en la iglesia, porque ahí el Señor, como dice Hechos capítulo 2, versículos 47, es la única manera de ser salvos. No podemos ser salvos por medio de otra iglesia que cualquier loco funda. No. Que hay muchos locos que agarran, ponen el garaje, cualquier partecita por allá y fundan una iglesia. Así como, y dicen también, así como yo en el primer video dice, no, tuve un sueño, una revelación, pero yo no estoy fundando acá ninguna iglesia, yo estoy enseñándole, porque yo sé que Dios me llamó fue para eso, para descubrir, para poner al descubierto quiénes son los que son unos ladrones de doctrina, quienes te enseñan cosas malas. Y aquí Dios me pone como un policía delante de su enseñanza, pone como digamos alguien que pueda defender realmente con autoridad la verdadera fe de Jesucristo. Y bueno, queridos hermanos, entonces voy a cerrar este video ya con esta pequeña enseñanza. De verdad me encuentro muy feliz. Apóyenme, denle like y muchas gracias de verdad a todos aquellos que nos apoyan. Y bueno, bendiciones, que Dios me lo bendiga. En el nombre cerramos esta enseñanza entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú que nos acompañas a diario, tú que es el único que puedes dar, digamos, germinar esa pequeña semilla por el cual estoy yo acá por medio de esta palabra enseñándola a mis hermanos. Yo nada más coloco mi semilla, Señor Jesucristo. Tú eres el que le das a germinar. En tus manos dejo, Señor Jesucristo, que nuestras palabras, esas palabras que tú nos enseñaste, florezcan y se cultiven grandemente en los corazones de aquellos hermanos que están oyendo estas palabras. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, los dejo. Muchas gracias por su atención. Que Dios me los bendiga. Y bueno, en el próximo video continuaremos hablando del tema de la iglesia, de aquellos que enseñan que nosotros le quitamos el puesto a Jesucristo. Vamos a verlo en el próximo video, de que
Jesucristo es la roca del ángulo, la piedra angular, y los apóstoles son bases. También vamos a enseñar otras, a defender esas otras enseñanzas que dicen, ¿verdad? Que alegan otras enseñanzas, y bueno, que hay otras enseñanzas, ya pronto la vamos a estar viendo, pero vamos a ver que Jesucristo es la roca, ya lo vamos a estar demostrando, que no ignoramos que Jesucristo es la roca. Y bueno, muchas gracias, queridos hermanos, lo dejo. Muchas gracias, hasta luego. En un próximo video, esta próxima semana les estaré montando otro video. Muchas gracias, hasta luego.